7 minutos. En el contexto del plan Fondéate en Casa, aún existen algunas dudas sobre cómo se van a celebrar las fiestas patrias y además las atribuciones que tienen para esta fecha las comunas que están en fase de transición y de preparación, fase 3 ya. Una de las principales complicaciones tiene que ver con la prohibición del ingreso de visitas en algunos edificios. ¿Se puede regular esta situación? Bueno, lo vamos a conversar a esta hora con Gonzalo Jiménez, CEO de Uber Inmobiliario. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenos días. Buenos días, Priscila, ¿cómo estás? Andrea por acá. Los saludo, Gonzalo. Sí, quería preguntarle respecto a algo que hemos visto desde el inicio de la pandemia, podríamos pensar, que es normativas internas de edificios para tratar de bajar el riesgo sanitario, ¿no? De cuántas personas pueden ingresar, hasta dónde se dejan los paquetes, por ejemplo, de los encargos que se hacen por compras por internet, en fin. ¿Qué es lo que realmente puede normar un edificio con sus propias reglas? A ver, Andrea, entendamos en primer lugar que la ley no prohíbe, restringe, se puede solamente restringir la cantidad de personas en términos de los espacios comunes, ¿ya? Por otro lado, también entender que la norma legal de una comunidad siempre va a ser la ley de copropiedad, ¿ya? Y en base a la ley de copropiedad tenemos que entender que hay niveles que tenemos que establecer como parámetros, ¿ya? Y el comité siempre debe cumplir los parámetros legales. Por tal motivo, establezcamos que hoy día los parámetros son tener 5 personas como máximo de visita, y lo más complejo que se podría hacer en los espacios comunes son específicamente los quinchos, que dependiendo mucho de los facilities, porque en los facilities pueden haber quinchos de 2, 4, 6 unidades, y ahí vamos a tener que tener cuidado con la distancia social de las personas. Y ahí vamos a ir ondeando este tema, pero lo más importante, no están prohibidos. La restricción sí se puede aplicar. Entonces, efectivamente, a una persona le pueden prohibir invitar gente o poner un número determinado, independientemente de lo que ha dicho la autoridad sanitaria. Por ejemplo, en vez de que sean 5, sean 2 o 3. Bueno, establezcamos que la máxima son 5 personas por unidad, ¿ya? Y eso depende mucho del control en consejería, ¿ya? Y por otro lado, aquí el objetivo es la pandemia. No es otra forma, no tiene una forma de molestar a las personas. Entendamos que esta normativa son los días 17, 18, 19, que incluso lo podemos complementar que la hora máxima que se inicia a las 11 de la noche, aquí se va a bajar a las 9, a las 21 horas. Y por otro lado, se tienen que comunicar el layout o la información, la administración con el comité hacia un residente, tener las normas bien claras. Entonces, Gonzalo, ¿se puede restringir? A una persona le pueden decir que no invitan más de 2 personas, por ejemplo. Efectivamente es viable la restricción. Lo que es inviable es la prohibición. Hoy día tenemos que restringir el número de personas, tenemos que tomar medidas de control, ya sea el lavado de manos, el distanciamiento de las personas, el flujo entre los pasillos, el uso del ascensor, realmente los nichos que están en la parte superior, ¿sí? Gonzalo, y al haber restricción también se puede aplicar multa, ¿eso también es aceptado? Si es que no lo cumple. Las multas, sí, mira, esa es una pregunta muy recurrente. Las multas tienen que estar establecidas en el reglamento de copropiedad, ¿ya? En el caso de las comunidades se confunde mucho un reglamento interno que es complementario al reglamento de copropiedad. Aquí está facultado siempre directamente el comité con la administración a aplicar las multas que están en el reglamento por la ley, el artículo 13. Todas las demás derivadas que no están en el reglamento de copropiedad se deben aplicar estas multas a través del juzgado de policía local, ¿ya? Eso es súper importante, porque las multas que salen de la nada son inaplicables en los gastos comunes. Cuando yo quiero complementar una multa dentro de mi comunidad, tengo que hacer un proceso de una consulta por escrito o una asamblea extraordinaria para ingresar los reglamentos de copropiedad. Entonces, el llamado es aplicar el conducto formal para no complejizar el tema de la copropiedad inmobiliaria. Claro. Ahora, Gonzalo, lo que no me queda claro es si esas restricciones que mencionaba pueden ir más allá de lo que establece la norma sanitaria. En este caso, por ejemplo, que se ha determinado que se puede invitar a 5 personas adicionales a una casa o a un departamento. ¿Qué pasa si un edificio, porque hemos visto casos, decide que en realidad no van a ser 5, sino que van a ser 2 los que van a poder ingresar? A ver, la restricción indica la norma de la CNM Salud en este caso. Y la CNM indica 5 personas, son 5 personas.
No puede ser Así menos de claro. porque el edificio lo determinó así. La única indicación en el caso de, si la zona de los quinchos, por ejemplo, hay quinchos que están separados por 3 metros o 2 metros, ahí inevitablemente se tiene que normar el universo del espacio común, no de las personas. Es distinto. Me explico. Si el quincho está en una triangulación de quinchos y están a 2, 3 metros, se tiene que establecer por lo menos 2 usos de quincho, no los 3. Y dentro de esos 2 usos, un máximo de 5 visitas registradas en la consejería. En caso de que las personas identifiquen este incumplimiento, deben notificarlo al carabinero o si no a Seguridad Ciudadana, como corresponde. Pero las consejerías no pueden intervenir en un fall de aplicar el ODS-10, porque también identificamos anteriormente consejerías aplicando acciones que no les competen en términos legales. Perfecto. Gonzalo Jiménez, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias. Que esté muy bien, buenos días. Muy bien, cuídate.